Bienvenidos a nuestro plan de estudios básico de eco neonatal dirigido a hemodinámica neonatal. Comenzamos el nuevo año con lo que será una maravillosa presentación de la DRA. Ríos, que la presentaré muy pronto. Solo algunos datos que son bastante importantes. En primer lugar, la primera parte de la sesión que se está grabando estará disponible a través del canal de YouTube del Centro de Investigación en Neonatología. Esta sesión será un poco práctica, pero hacia el final tendremos la oportunidad de hacer una sesión de preguntas y respuestas con nuestro orador experto. Así que asegúrese de poner sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas para que podamos responderlas hacia el final. Una vez que terminemos con la presentación principal, tendremos al Dr. Ríos y a nuestros compañeros y profesores jóvenes que son panelistas para unirse a una sesión separada que no se grabará. Y en ese momento también tendremos al Dr. Rasi Joy, que es uno de los becarios de Iowa en hemodinámica neonatal y tendrá una discusión de casos interactiva con los panelistas para el programa del Plan de Estudios Básico. Así que en este sentido realmente gracias por estar entre nosotros. Estamos empezando un nuevo año. Comenzaremos con un tema realmente maravilloso, que son los principios fisiológicos importantes que presentará la DRA Daniel Ríos. El doctor Daniel Ríos es profesor de pediatría en la División de Neonatología de la Universidad de Iowa. Ella es la directora del Programa Clínico y de Entrenamiento en Hemodinámica Neonatal. Las áreas de enfoque en términos de investigación académica son la hemodinámica de los neonatos gravemente enfermos y el análisis predictivo para mejorar los resultados de los lactantes con peso extremadamente bajo al nacer. Y solo quiero mencionar que la DRA Casa ha sido directora durante muchos años del Plan de Estudios Básico y ha sido una fuerza impulsora para crear contenido maravilloso para nuestros becarios en hemodinámica, para establecer un estándar muy alto para que todos mantengan un excelente contenido para que todos podamos aprender conceptos similares de hemodinámica en nuestros respectivos programas. Ahora, antes de darle el micrófono al Dr. Ríos, solo quería mencionarle si podía mantener el micrófono y la cámara apagados durante la presentación. Número 1. También quiero agradecer a mi copresidenta, la DRA Amy Stanford, que ha estado trabajando muy duro con todo el equipo para elaborar el cronograma del año y los objetivos. También quiero mencionar el arduo trabajo de Laura Thomas y Megan Udach, quienes también están en segundo plano y trabajando muy duro para que este evento sea un éxito. Hacia el final de esta sesión, ustedes, los panelistas, también tendrán la oportunidad de brindarnos retroalimentación. Así que miramos estos comentarios para mejorar el contenido de estas presentaciones. Y por último, estas sesiones están acreditadas por el Real Colegio de Médicos Cirujanos de Canadá. Entonces usted podrá obtener créditos para el mantenimiento de la certificación cuando escuche estas sesiones y participe en ellas. Creo que no me he olvidado de nada. Ahora dejaré que el Dr. Ríos se haga cargo de la presentación y pronto nos veremos para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Déjame asegurarme de que puedo compartir mi pantalla. Vemos muy bien. ¿Estás bien? Está bien, genial. Bueno, quiero agradecerles a Gabriel y a mí. Entonces esta sería algo así como la primera conferencia de la quinta serie de conferencias anuales. Y ahora, Amy asume oficialmente el cargo de copresidenta. Y quiero decir que ha sido una gran experiencia. Disfruté mucho poder copresidir primero con Danny Weiss y luego con Gabriel también. Y así, les agradezco a ustedes por permitirme comenzar este año de conferencias. Estoy seguro de que va a ser fantástico con ellos dos al mando.
Entonces, hablemos de lo que me asignaron, que son los principios rectores de la fisiología y la hemodinámica neonatal. Así que no tengo ninguna revelación. Realmente, ¿sabes lo que dijeron que querían que hablara? Y lo que intentaré hacer durante esta charla es explicar la relevancia de los principios fisiológicos en la evaluación y el manejo de la hemodinámica. Hablemos de algunas características nuevas y únicas del sistema cardiovascular inmaduro y luego revisemos algunos principios clave de la mecánica de fluidos. También voy a presentarles muy brevemente las pautas ACE. Primero, lo más importante. Es importante reconocer que la práctica de la hemodinámica no se trata de aprender a tomar imágenes ni a obtener ecos. Practicar la hemodinámica significa practicar la fisiología. Entonces, el aspecto más importante de convertirse en un profesor de hemodinámica capacitado es comprender el porqué de la fisiopatología que está encontrando. Y se necesitan muchos bebés, muchos diagnósticos y variaciones del mismo diagnóstico y mucho tiempo para lograrlo. Entonces, un día, Patrick McNamara, a quien seguramente todos ustedes conocen bien, me envió esta diapositiva. Y me dijo que necesitaba interrogar a los muchachos sobre estos principios. Así que, aunque me niego a hacer esto, sé que esta se ha convertido en una de sus diapositivas favoritas. Él sigue disfrutando de colocar esta diapositiva, mirando las caras de todos en su audiencia y dándose cuenta de que muchos de ellos reconocen que no son capaces de relacionar todos los principios fisiológicos que están enumerados en negro con sus conceptos fundamentales en rojo. Pero estos son los principios que tienen sus raíces en las leyes de la física y la química que proporcionan un marco para comprender los mecanismos detrás de nuestros procesos biológicos. Así que son importantes. Un ejemplo clave de la fisiología en la práctica es el estudio de la actividad del corazón humano. Entonces, cuando pensamos en el gasto cardíaco, pensamos en el volumen sistólico y en la frecuencia cardíaca. Pero cuando practicamos medicina y tomamos decisiones de tratamiento, muchas veces dependemos de la presión arterial. En algunos casos, la única decisión es la presión arterial media. Pero es mucho más complicado que eso. Cuando estamos en un estado de bajo gasto cardíaco, no es evidente que lo causa. Entonces se reduce la precarga. Es contractilidad. Es después de la carga. Así pues, esta figura muestra la multitud de causas de anomalías en estas tres áreas. Pero para simplificarlo, si la sangre no puede llegar al sexto, tendrá una precarga reducida. Y si el sexto no puede sacar la sangre, entonces estamos lidiando con un aumento de la poscarga. Y debido a los principios fisiológicos que abordaremos durante los próximos 25 minutos aproximadamente, estos problemas conducirán a una contractilidad reducida y barra o estados de bajo gasto cardíaco. Una de las primeras lecciones de la medicina se describe como guiones de enfermedad o la capacidad de reconocer si el paciente que tienes frente a ti está enfermo o no. Este es un concepto importante en neonatología, pero también difícil de dominar. La pregunta importante que debemos hacernos es si el sistema cardiovascular está funcionando lo suficientemente adecuadamente para satisfacer las demandas de los tejidos. Pero también debemos recordar que los síntomas no equivalen a un diagnóstico. Y cuando vemos una anormalidad en un aspecto, esto es simplemente una señal de alerta que nos dice que necesitamos investigar más para entender la fisiología detrás de lo que realmente estamos viendo. Esto nos lleva a esta descripción del enfoque basado en los síntomas. Se utiliza a menudo en neonatología y esperamos que estemos generando un cambio en esto con la hemodinámica. Pero según el tipo habitual de neonatología, si vemos hipotensión, por ejemplo, la reacción instintiva es que necesito ingerir líquidos o que necesito empezar a administrar dopamina.
Y en lugar de eso deberíamos preguntarnos cuál es la razón subyacente de la hipotensión, la mala profusión o la hipoxia. No importa cuál sea el síntoma, no siempre es claro y hasta que investiguemos y tengamos mejores métodos de diagnóstico, estaremos atrapados con la falta de precisión, ya que cualquiera de los diagnósticos que se enumeran en esa pequeña burbuja de pensamiento podría manifestarse con estos síntomas. Pero cuando los bebés tienen mal aspecto, todo es confusión. ¿Y qué pasaría si les dijera que los 3 bebés cuyas fotografías aparecen en esta diapositiva tenían la presión arterial dentro de los límites normales? Eso significa que no están enfermos y no necesitan tratamiento. Por supuesto que no. Significa que tenemos múltiples capas de pacientes y enfermedades. Cuando tenemos bebés sanos con presión arterial baja, pero con buen flujo sanguíneo sistémico, podemos observarlos, pero también sabemos que puede ser difícil identificarlos. El grupo más fácil es el de aquellos bebés que tienen presión arterial baja y flujo sanguíneo sistémico bajo. Obviamente necesitan tratamiento. Otro grupo difícil son los bebés con presión arterial normal o alta pero con bajo flujo sanguíneo sistémico. Entonces, es aquí cuando se necesita más investigación e identificación de la presión arterial baja. Lo siento, el flujo sanguíneo bajo es crucial. Por lo tanto, a menudo tienen un problema de post-baja presión que contribuye al cuadro general y a veces hace difícil identificarlos. Por lo tanto, los estudios han demostrado que la presión arterial media no predice el gasto cardíaco. Este estudio se centra específicamente en el LVO o el gasto ventricular izquierdo a la izquierda y en el flujo de la VCS a la derecha. Así que simplemente miremos específicamente el LVO. En estos momentos vemos que hay bebés con presión arterial media baja pero gasto cardíaco normal y hay bebés con presión arterial media normal o alta y gasto cardíaco bajo. Así que tratemos de entender por qué esta relación no es lineal. La presión arterial sistólica es la fuerza ejercida sobre la pared del vaso durante el ciclo. La presión arterial diastólica es la presión en reposo sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, la presión arterial sistólica se verá influenciada por el gasto cardíaco. Y el número de presión arterial sirve para indicar los cambios en el gasto cardíaco, mientras que la presión arterial diastólica se ve más influenciada por la resistencia vascular. Por otro lado, la presión arterial media es el promedio ponderado en el tiempo de los valores de presión durante el ciclo cardíaco. Dado que la diastólica es más larga que la ciática, la presión arterial media no es en realidad la media aritmética de la presión arterial sistólica y diastólica. Más bien, se calcula a través de una de las dos ecuaciones que ves en la diapositiva. Entonces, este componente de la presión arterial es el que brinda la menor cantidad de información, ya que no es posible discernir solo a partir de él si la presión arterial sistólica o diastólica contribuye más al número. Además, es posible que encuentre grandes cambios o cambios más grandes en la presión arterial sistólica que estén enmascarados por un cambio mínimo en la presión arterial diastólica o quizás un aumento en la presión diastólica. Todo esto quiere decir que monitorear los distintos componentes de la presión arterial es importante en la hemodinámica. Y en última instancia, el flujo sanguíneo a los órganos es lo que resulta de suma importancia y vemos complicaciones derivadas tanto de un flujo sanguíneo demasiado bajo como demasiado alto en los órganos. Por lo tanto, estos se ven afectados no solo por la presión arterial y el gasto cardíaco que hemos analizado, sino también por la resistencia de los órganos o la autorregulación. Entonces vayamos a un caso solo para resaltar este concepto. Entonces, tenemos un bebé prematuro de 25 semanas. Que nació mediante cesárea de emergencia por presentación de nalgas y parto prematuro espontáneo. El bebé estaba relativamente estable en configuraciones de chorro bajo.
con un requerimiento mínimo de oxígeno y valores de presión arterial normales a altos. ¿Cómo? Podéis observar aquí se obtuvo un TNO que reveló una fisiología sorprendentemente anormal. Entonces en esta imagen vemos un ventrículo derecho dilatado. Así que aquí está la pared libre de RV. Este es su ventrículo derecho dilatado con disfunción profunda. Puedes ver que prácticamente no se mueve. Y el equipo calculó el gasto ventricular izquierdo, el LVO, en 70 ml por minuto por kilo y el RVO en 16 con un TAPSI extremadamente bajo y un FAC-RVO cambio de área fraccional. En realidad, este paciente mantenía su presión arterial con vasoconstricción, pero tenía un flujo sanguíneo sistémico muy bajo y necesitaba tratamiento. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tenemos factores independientes importantes que trabajan todos juntos, cuando trabajan juntos y luego. Cuando tienes presión arterial baja, puedes tener un gasto cardíaco normal, bajo o alto, lo mismo con la resistencia vascular y también la profusión cerebral. Así que el truco es descubrir dónde estás en cada aspecto individual y decidir si necesitas tratar a ese paciente que tienes delante. Entonces aquí es donde entra en juego la hemodinámica. Ahora que reconocemos la importancia del gasto cardíaco, retrocedamos y analicemos algunos de los principios fundamentales. Así, la ley de la fijación describe cómo las sustancias se mueven desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. Así, la primera ley de Fick explica el movimiento y su segunda ley describe cómo cambia la concentración con el tiempo debido a la difusión. Así, el principio de Fick establece que la cantidad de una sustancia absorbida por un órgano por unidad de tiempo es producto de la diferencia de concentración arteriovenosa por el flujo sanguíneo al órgano. Entonces, usando la difusión per se. Por lo tanto, en el pulmón, si se miden el contenido de O2 arterial, el contenido de O2 venoso y el consumo de oxígeno, se puede calcular el gasto cardíaco como vemos en esta ecuación. Ahora veamos esta imagen que representa la ley de Frank Starling, creada por uno de mis ilustradores favoritos, Satyan. Entonces, podemos ver que un aumento en la precarga tiene menos impacto, y el volumen ventricular diastólico tiene menos impacto, incluso cuando hablamos de neonatos a término o prematuros. Y esto ocurre aún con mayor frecuencia en el caso de un bebé prematuro. En contraste con el aumento de la contractilidad, el volumen sistólico y el gasto cardíaco que se puede observar después de un aumento en el volumen ventricular diastólico final en el mitocardio adulto. Entonces, los adultos están aquí en el lado izquierdo de la curva y luego el recién nacido a término está aquí hacia el medio y luego el prematuro está en realidad aquí en la parte mayoritariamente plana de la curva. Bueno, metí la pata. Entonces, viéndolo de otra manera, un aumento en la presión auricular media solo aumenta la contractilidad neonatal en el extremo izquierdo de la curva, que es una porción muy pequeña de la curva en relación con el extremo izquierdo de la curva, que se puede ver aquí arriba. Por este motivo, administrar mucho volumen cuando se está dentro del rango normal de precarga no hará ninguna diferencia y, de hecho, puede provocar efectos adversos en el neonato. Así que existen excepciones a esto. Y eso incluye patologías como la hipertrofia, que a veces se observa en bebés de madres diabéticas. Además puede haber circulación pasiva por presión, como Fantans que necesitan este volumen. Entonces, escuchamos que si los neonatos no pueden realizar cambios en el volumen sistólico al afectar la precarga, eso significa que deben aumentar su gasto cardíaco aumentando su frecuencia cardíaca. Así que esta es una de las razones por las que me han dicho que los médicos pueden tener menos preocupación por la dopamina como
Agente de primera línea sabiendo que aumentará su frecuencia cardíaca. Sin embargo, como se muestra en esta imagen, los neonatos no son capaces de aumentar la contractilidad o fuerza de su contracción ventricular aumentando la frecuencia cardíaca, mientras que un bebé sí puede hacerlo. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre un recién nacido y un bebé. Esto resalta la importancia de identificar la ideología y elegir la medicación correcta para esa ideología en particular con el fin de tratar a ese paciente. Medicina individualizada o medicina de precisión. Por lo tanto, en el caso de hipertensión pulmonar aguda, la disminución de la precarga será un factor contribuyente importante. Entonces, afectar el flujo sanguíneo pulmonar en lugar de la frecuencia cardíaca tendría más sentido biológico para él. Tratamiento en ese caso. En la misma línea, es importante señalar que el miocardio en general no puede mantener la contractilidad en presencia de disfunción. Así que en este caso la relación se desvanece por completo. Así que como puedes ver aquí, donde tienes disfunción cardíaca, no tienes ninguna de esa relación. Entonces, si usted está usando medicamentos para la función que aumentan su frecuencia cardíaca pero no mejoran realmente la disfunción, es posible que en realidad esté comprometiendo aún más su perfusión coronaria. Entonces, este es otro caso en el que la ecocardiografía seriada o TNCO o hemodinámica neonatal, como quiera llamarlo, puede ayudar a guiar sus terapias y garantizar que realmente está tratando la fisiología. Entonces cambiemos de tema un poco. Entonces, esta figura analiza las diferencias observadas en los corazones de adultos y neonatos. En el lado izquierdo vemos el ventrículo izquierdo neonatal y el ventrículo derecho versus el adulto y luego en el lado derecho está el sexto versus el VD. Entonces, tanto el ventrículo izquierdo como el derecho son más sensibles a los aumentos en la poscarga, como se puede ver aquí en el eje X de la poscarga a la contractilidad, pero el ventrículo derecho es mucho más sensible, como se puede ver en el gráfico de la izquierda y en el de la derecha. Entonces, el ventrículo derecho es más sensible al aumento y a la poscarga y eso resulta en una disminución significativamente mayor de la contractilidad. Esto también es evidente cuando analizamos a los neonatos en comparación con los niños, no solo a los adultos. Entonces, la forma de pensar en esto es en el levantamiento de pesas, donde puede ser lo suficientemente fuerte para hacer un ejercicio de 12 repeticiones. Pero te cansarás si intentas hacer repeticiones continuas. Así que solo voy a hacer 10 minutos de levantamiento de pesas. Entonces, el aumento de la poscarga es algo que se encuentra en todos los bebés después del nacimiento, en aquellos bebés con hipertensión pulmonar aguda. Y luego en otras situaciones en las que puede haber cambios repentinos en las condiciones de carga y eso puede ser como el cierre del CAP después de la ligación o la cateterización percutánea. Bueno, esta es una linda foto de Robert Hooke. Así nos dio la ley de Hooke relacionada con la distensibilidad y la función miocárdica. Entonces, la ley de Hooke establece que la extensión de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Entonces F igual a K o el tiempo de contenido del resorte. E o la extensión. Entonces, al ponerlo en práctica, el resorte del extremo derecho tiene el doble de fuerza debido al doble de extensión que se le aplica. Entonces, a medida que el ventrículo se llena de sangre, la presión y el volumen que resultan del llenado están determinados por la compliancia de ese ventrículo. Normalmente, las curvas de compliancia se grafican como un cambio en el volumen sobre el cambio en la presión delta V sobre UM delta P sin embargo, para el ventrículo es común graficar delta P versus su delta V. Esta es la figura aquí a la izquierda. Por lo tanto, la pendiente de la relación es el recíproco de la flexibilidad, a la que a veces se denomina rigidez. Entonces,
a medida que el ventrículo se llena de sangre y su volumen aumenta, la presión dentro de la cámara ventricular aumenta pasivamente el volumen. Entonces, esta es la curva normal aquí. La relación no es lineal. Particularmente a volúmenes más altos porque la compliancia de la pared ventricular disminuye. Entonces, la rigidez aumenta. Cuanto más se estira la pared ventricular. Así que aquí está su mayor cumplimiento. No obtendrás tanto y también disminuirás el cumplimiento. Entonces, en la hipertrofia ventricular, que se muestra aquí en la imagen, la distensibilidad ventricular está disminuida. Entonces el ventrículo es más rígido porque el grosor de la pared ventricular aumenta. Por lo tanto, la presión telediastólica ventricular es mayor en cualquier volumen endotólico específico. Alternativamente, a una presión diastólica final dada, un ventrículo menos complaciente tendría un volumen diastólico final más pequeño. Entonces, si aumenta el cumplimiento, se reduce el volumen y no se puede llenar ese ventrículo. También, en la extinción de incendios, el efecto castillo de viento garantiza un flujo continuo de agua necesario para apagar las llamas, lo que obviamente es muy importante. Así que, esto es algo que también podemos aplicar a la fisiología cardiovascular. Así, el corazón actúa como una bomba pulsátil que impulsa la sangre hacia el sistema vascular durante su contracción. La contracción es lo que llamamos AI. Por lo tanto, parte de la sangre expulsada durante la fibrilación auricular se almacena durante la distensión de la aorta y de las arterias proximales. Entonces la función de las grandes arterias elásticas es retransmitir esa contracción del corazón cuando entra en su fase de relajación o diastólica gracias a su compliancia. Entonces, después de cerrar la válvula aórtica, la aorta y las arterias proximales se retraen elásticamente y restauran el volumen de sangre almacenado. Así pues, este es el efecto castillo de viento por el cual se mantiene la presión arterial y se aumenta el flujo sanguíneo. En la diástole, lo que garantiza un flujo continuo y no pulsátil en las arterias periféricas y los capilares. Entonces, en la parte superior se encuentra la aorta, que es muy pulsátil, pero se puede ver que cuando llega a la arteria celíaca, que está aquí en la parte inferior de la imagen, tiene mucha menos pulsatilidad. Es un flujo continuo y continuo en esa parte diastólica. Ahora veamos la relación entre la presión y el flujo tal como lo describe M. de Darcy, dependiendo del medio en el que se encuentren, geografía versus electricidad. Entonces, a medida que el radio de un recipiente disminuye. Aquí en la segunda imagen, el flujo disminuye y la resistencia aumenta. En el espectro opuesto, aumentar el radio resulta en una menor resistencia y un mayor flujo. Entonces, en el sistema cardiovascular, usamos esto con frecuencia cuando evaluamos la presión, que es igual al flujo por la resistencia más la presión auricular izquierda. Entonces, para resaltar este concepto, veamos a este paciente con hipoxia aguda y radiografía de cardiálisis. Entonces, en el hospital externo, al paciente se le diagnosticó hipertensión pulmonar supersistémica y se le inició tratamiento con nítrico, pero luego empeoró y presentó signos de bajo gasto cardíaco, incluyendo oligometría y acidosis láctica. Entonces se realizó TNO al llegar a nuestro hospital y mostró un RVO de 600 ml por minuto por kilo y LVO de 365 con función RV reducida. Entonces el TAPSI era 6 y el FAC era 25%. Entonces, la PDA era birregional con un 70% de izquierda a derecha, compatible con hipertensión pulmonar supersistémica, pero otras imágenes diagnosticaron la hipótesis de que se trataba de un mal funcionamiento de la vena auricular del cerebro. Entonces, en este caso, la derivación dactal de derecha a izquierda proporcionaba circulación sistémica y cuando se inició la administración de nitrilo
Esta disminuyó, lo que dio lugar a un empeoramiento del flujo sanguíneo sistémico a los riñones y al intestino. Y esto se manifestó como un bajo gasto urinario y un aumento de la acidosis láctica. Así que aquí puedes ver todas las diferentes imágenes del eco. Así que seguimos hablando de hipoxia y malformación de la vena de Galen con hipertensión pulmonar. Así es como tratamos la relación presión-flujo. Entonces, tenemos que identificar la fisiopatología en la que el aumento de presión se debe a un aumento de la resistencia. Es probable que estos pacientes se beneficien del óxido nítrico. Pero en el segundo escenario, el aumento de presión se debe al aumento del flujo y no a la resistencia. Por lo tanto, si se administra óxido nítrico en este caso, es probable que se produzca daño debido a una disminución en la profusión de la circulación postductal. Para hacerlo aún más complicado, demostramos que hay fisiologías mediadas por resistencia que pueden mejorar con vasodilatadores. Hay fisiologías mediadas por flujo que probablemente no responderían a los vasodilatadores, sino que requerirían una modulación de la dosis. Pero esto es como el caso que vimos con la malformación de la V hace un momento. Pero hay tres componentes en esta ecuación, ¿verdad? Y por supuesto, también podemos tener patofisiologías mediadas por presión que requerirían terapias específicas de la enfermedad para mejorar la circulación. Entonces, cualquier parte de esta fórmula podría verse afectada para manifestarse como una fisiopatología en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, el corazón derecho, para dos de ellos, y luego el corazón izquierdo, sería su presión mediada. Cuando hablamos de resistencia vascular pulmonar, algunos estudios han demostrado que la PVR o resistencia vascular pulmonar tarda 2 semanas en normalizarse después del nacimiento, como se muestra en la imagen de la izquierda. Además, a la derecha, se puede ver que la PVR disminuye rápidamente al pasar de una PAO2 baja aquí en el lado izquierdo del eje X a una PAO2 en el rango normal, pero hay menos cambios después de intentar aumentar la PAO2 más allá del rango fisiológico. Si bien esta es una transición fisiológica normal. La hipertensión pulmonar aguda con flujo sanguíneo pulmonar bajo no es simplemente una variante de esto o una parte normal de esto. La hipertensión pulmonar aguda es un hallazgo patológico durante la fase de transición y justifica el tratamiento de la resistencia significativamente elevada en los vasos pulmonares. Por lo tanto, hay tres factores principales que determinan la resistencia al flujo sanguíneo dentro de un solo vaso. Por lo tanto, el diámetro o radio de los vasos, la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre. Entonces, de estos tres factores, el más importante cuantitativa y fisiológicamente es el diámetro del vaso. El diámetro de los vasos cambia cuando el músculo liso vascular de la pared del vaso sanguíneo se contrae o se relaja. Además, pequeños cambios en el diámetro de los vasos producen grandes cambios en la resistencia. Entonces, para que esto sea válido, las suposiciones son que el flujo es laminar, newtoniano, incompresible y sin aceleración. Esta ley se utiliza para explicar por qué los capilares constreñidos conducen a una presión arterial más alta. Este también es un concepto utilizado en la mitigación de la derivación PDA, donde el aumento de la viscosidad de la sangre con una hemoglobina más alta también puede disminuir su flujo. Entonces, Hogan estaba estudiando el mismo concepto, pero centrándose más en la caída de presión. Entonces, a esto a veces se le llama la ley de Hogan-Puise. Pasando al principio de Bernoulli. Entonces, debido a que la sangre que fluye tiene masa y velocidad, tiene energía cinética. Entonces, la energía cinética es proporcional o K a la velocidad media al cuadrado. Entonces, a medida que la sangre fluye dentro de un vaso, se
Ejerce presión lateralmente contra las paredes del vaso y esa es la energía potencial o de presión P. Por lo tanto, la energía total de la sangre que fluye en el vaso es la suma de las energías cinética y potencial. Así que hay dos conceptos relacionados con esto. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es diferente y está impulsado por la diferencia en la energía total entre dos puntos, y dos energías cinéticas y de presión pueden interconvertirse de modo que la energía total permanezca sin cambios. Así que, esta es la base del principio de Bernoulli. Un ejemplo de esto es un vaso sanguíneo que se estrecha repentinamente y luego vuelve a su diámetro normal. Cuando está estrecha o estenótica, la velocidad aumentará a medida que disminuya el diámetro. La sangre que fluye a mayores velocidades tiene una mayor relación entre energía cinética y energía potencial. Entonces. Porque esto está directamente relacionado con el diámetro, si el diámetro se reduce a la mitad de la región de la estenosis, la velocidad aumentará 4 veces. Entonces, debido a que la energía cinética está relacionada inversamente con la velocidad, la energía cinética aumenta 16 veces. Entonces, suponiendo que la energía total se conserva dentro de la estenosis, el aumento de 16 veces en la energía cinética debe causar una disminución recíproca en la energía potencial. Por lo tanto, la caída de la energía potencial representa una disminución de la presión lateral contra las paredes del vaso. Por lo tanto, un aumento en la velocidad conduce a una disminución en la presión, que es la base de un efecto ventilación del que no voy a hablar demasiado. Entonces, una vez que pasamos el segmento estrechado, la energía cinética vuelve a su valor preestenótico. Porque el diámetro posterior a la estenosis es el mismo que el anterior y el flujo ahora se conserva. Entonces, debido a la estenosis, es probable que se produzca turbulencia y, por lo tanto, tanto la energía potencial posterior a la estenosis como la energía total disminuirán. Entonces, cuando se aplica a la dinámica de fluidos, el principio BNU establece que se produce una reducción en la presión cuando el fluido fluye hacia una región de mayor velocidad de flujo. Entonces, en el caso de la regurgitación tricúspide, el flujo sanguíneo a través de la válvula regurgitante se acelera y se utiliza el principio de Bernoulli para estimar la diferencia de presión a través de esa válvula. Entonces, usamos la ecuación de Bernoulli modificada, que es delta P igual a 4V2, que está allí arriba. No puedes ver mis manos, pero aquí arriba estoy mirando el RVESP. Entonces, aquí. La presión delta representa el gradiente de presión. V es la velocidad máxima del chorro regurgitante tricúspide. Y midiendo esa velocidad se puede estimar el gradiente de presión entre el ventrículo